Y siguiendo con el caso de León, por ejemplo, Durkheim analiza muy distinto el trabajo a como lo vimos con Marx. Él por ejemplo, muy importante, necesita saber cuál es la función de todas las personas que trabajan, por ejemplo, en la ciudad de León. ¿Cómo se utilizaría esta teoría? Para empezar, por ejemplo, existe un rastro donde llegan animales, les quitan la piel, luego esa piel se manda a las tenerías. Esas tenerías pueden o no crear pieles, pero luego hay personas que se dedican especialmente a comerciar pieles, es decir, a venderlas. Y esas pieles se utilizan sobre todo para el calzado. Por excelencia, la ciudad de León se considera una ciudad que produce mucho calzado. Entonces, ¿qué pasa? Bajo esta estructura, perdón, bajo esta idea de estructural funcionalismo, todas estas personas en la ciudad de León se mantienen unidas por el trabajo, porque todas dependen entre sí, todas dependen unas de las otras. Antes de esto hay otros pasos, por ejemplo, la ganadería, etc. Yo solo les mostré estos, pero Durkheim lo que dice es que el trabajo es una forma de unir a las personas. Entonces, como cada quien cumple una función en su sociedad, de ahí que unas dependan de las otras. Y, por ejemplo, otro ejemplo de esta teoría es el suicidio de Durkheim. Algo que dice este autor es que, por ejemplo, hay sociedades, por ejemplo la japonesa, donde el suicidio es muy común. Y ese suicidio o esa práctica cumple una función en la sociedad, es parte de su cultura, tiene un sentido muy arraigado, pero el suicidio se hace por cuestiones específicas, no se los voy a explicar ahorita, pero quiero que ustedes vean cómo se analizaría con esta teoría. Por ejemplo, en 2018 se suicidaron, digamos, 5 personas. En 2019 se suicidaron 7 personas. Entonces, si se fijan, más o menos estuvo muy similar la tasa de suicidios, pero en 2020 se alzaron demasiado. Lo que él dice es que no importa cuál sea la práctica cultural, sino que si, por ejemplo, en el caso de los suicidios aumenta, como normalmente los demás años se mantenía en un rango específico, si esta tasa aumenta, entonces ya hay un desfase y se rompe la función del suicidio en una sociedad determinada, como sería la japonesa. Pero, ¿cómo se utiliza esta teoría con los antropólogos? Sobre todo para hacer genealogías, para conocer cómo se conforman las familias en lugares específicos, en comunidades indígenas, sobre todo fueron donde se hicieron estos estudios. Y aquí lo que se busca es una función también, pero sobre todo para saber qué se hereda y quiénes heredan. Se hicieron muchos estudios en todo el mundo, entonces la idea principal de utilizar esta teoría en antropología se basaba justamente en eso, en conocer para qué sirve la familia, quiénes heredan, porque acuérdense que a los funcionalistas, bueno, esto no se los he explicado, a los funcionalistas les interesa saber de qué vive la gente. Y entonces sí hay que analizar el trabajo, si hay que analizar la familia, si hay que analizar el suicidio. Entonces tenemos que saber para qué sirve y cómo funcionan estas reglas sociales. Entonces, por un lado, nos indican las sociedades con quiénes nos podemos casar y con quiénes no nos podemos casar. ¿Qué vamos a heredar? ¿Qué van a heredar nuestros hijos? Por ejemplo, si solo heredan los hijos, solo heredan las hijas. Y pues, ¿de qué sirve esto? ¿Qué se hereda? Por ejemplo, se hereda ganado, se heredan terrenos, se heredan X cosas.